Muy buenas. En este primer encuentro les quisiera presentar a miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, docente de la UNSA, docente y supervisora del posgrado de Clínica de Adultos en la institución Fernando Ulloa. A su vez tiene el consultorio privado en la localidad de Quilmes y trabaja en la Clínica de Psiquiatría y Psicología San Martín de la misma localidad. Es un enorme placer, una gran compañera, una gran amiga y colega y profesional, la licenciada Zulma Verón, con ustedes. Bueno, muchas gracias, Julián, por compartir este espacio y hablar del psicoanálisis. Es la propuesta inicial, traerlo un poco al diálogo actual y poder conversar de esto. Y por ahí encararía, iniciando por este tema, ¿no? del psicoanálisis en líneas generales, cómo ves la actualidad del psicoanálisis con respecto al avance de lo que serían las neurociencias y todo otro tipo de teorías que hoy en día están muy en boga, y cómo verías vos la actualidad del psicoanálisis y si sigue siendo como un espacio muy interesante para lo que es el tratamiento actual en la psicología. Bueno, en realidad me parece que hay una vigencia del psicoanálisis, sobre todo en lo que es Argentina, Buenos Aires, y esta cuestión que trae como debate la cuestión de las neurociencias viene en realidad de una posición capitalista donde toda la industria psicofarmacológica necesita una postura clínica donde responda a esa demanda, y el psicoanálisis en ese punto difiere, ¿no?, de responder a esa demanda psicofarmacológica y apuesta a un sujeto que es el sujeto de la palabra, apuesta a la escucha singular, y en ese punto la vigencia actual tiene que ver con la transmisión no solamente de los psicoanalistas que trabajan constantemente en esa transmisión, sino también en las instituciones como las universidades públicas, la UBA, la Universidad Nacional de La Plata, las universidades privadas que mantienen una formación para los alumnos en el campo del psicoanálisis. Con lo cual la vigencia de la formación y del trabajo clínico continúa, y es necesario que trabajemos constantemente y que podamos transmitir a las nuevas generaciones, digamos, toda esta construcción, tanto teórica como clínica, ¿no? Esa transmisión en un lazo de extensión es necesario justamente para que el psicoanálisis siga vigente y en realidad no se pelee con las neurociencias, sino que pueda mantener un diálogo con otras corrientes dentro de la psicología que también están en el campo de la salud mental, ¿no? Sí, es muy, muy interesante esto que mencionás, sobre todo lo del diálogo, ¿no? Permitir una apertura el debate de lo que pueda tener que ver un poco con la salud mental en un campo mucho más amplio y no solo reducirlo a una orientación u otra dentro de lo que sería la psicología. Tomaste el tema, algo interesante, de justamente las nuevas generaciones, ¿no? Los jóvenes o la gente que se recibe y va a seguir formándose dentro de la profesión. ¿Tendrías algún consejo específico de cómo comenzar su propia formación una vez finalizada la facultad? ¿Cuáles son los caminos con el cual, por ahí podés hablar un poco de tu historia, si querés, de ese recorrido, cómo fue el pasaje y toda la instancia que viene de ahí en más, digamos, ¿no? Porque uno ni bien se recibe, es una gran incógnita de cómo meterse de lleno en la profesión. Y sería interesante que puedas contar cómo fue tu experiencia, por ahí de esos inicios, y qué recomendaciones le daría que por ahí, inicialmente, uno no la escuchó antes de recibirse, sino que la fue encontrando en el camino, en el paso a paso, en el recorrido mismo, y que hubiese sido como un buen aporte. Bueno, en realidad me parece que no sé si se trataría de un consejo, pero sí de una transmisión
a través de, digamos, de los años, de la experiencia mía, que son 28 años de transitar la formación del psicoanálisis. Pero yo creo que lo que puedo transmitir tiene que ver con los 3 pilares, ¿no? Seguir sostenidos en la formación, en el análisis personal y también en la práctica clínica, ¿no? Este trípode lacaniano me parece que sigue siendo fundamental para aquel psicólogo que quiera transitar la teoría del psicoanálisis y la posición, ¿no? Digamos, proponerse un paradigma desde el psicoanálisis implica sostener ese trípode. En mi caso particular, bueno, justamente, ¿no? El lugar de mi análisis ha sido fundamental y el transitar a lo largo de los años, no solamente la carrera universitaria, que fue en su momento en la Universidad Nacional de La Plata de orientación psicoanalítica, fundamentalmente todas las cátedras. He tenido como profesor un gran maestro como es Rolando Carotti, y bueno, ha atravesado mi formación. No solo Rolando Carotti, ¿no? Pero que esas marcas que atraviesan mi formación se articula con mi análisis personal y con el trabajo en la clínica. Con lo cual, digamos, esta es la transmisión para los jóvenes, ¿no? Aquellos que quieran posicionarse en su trabajo clínico desde el psicoanálisis, y digamos, sostener este trípode que propone Lacan es lo que me parece fundamental. Bien. Bueno, sí, la verdad que el trípode siempre está presente, digamos, como formación de uno como analista, y llevarlo a cabo y adelante y poder aún así seguir, me parece que es parte de la buena forma de seguir en continuidad y en lo que es ser un practicante, digamos, de psicoanálisis, ¿no? Inicialmente, para después poder ponerse en ese lugar. Yéndome para un lugar bastante similar, por ahí en algún punto, la consulta, la pregunta o el cuestionamiento que uno podría llegar a tener con respecto a esto es, hablaste de referentes en la facultad, ¿no? Que fueron los docentes, que uno se formó con ellos, y después me imagino que uno no termina de formarse solamente con la facultad, sino que puede emprender distintos caminos. Uno es por el lado de seguir formándose en carreras de posgrado, ¿no? Con práctica clínica, que lo ofrecen muchas instituciones, y otro sería como algo más cuenta propia, ¿no? Más autodidacta, y empezar a encarar los textos, pero ya sin la presión que uno tiene en la facultad de un examen, sino más por gusto y por querer buscar. ¿Cuáles son los textos que recomendarías tomar como puntos nodales, tanto de Freud como por ahí de Lacan o de otros autores, para seguir la formación en el nivel inicial de la práctica o incluso en estados más avanzados? Hay algunos que han quedado así como colgados que consideres que son muy fáciles de encarar o que realmente uno pueda sacarle un contenido interesante, más allá de que son todos interesantes, ¿no? Bueno, no sé si hay, digamos, textos nodales. En sí hay muchos, por lo menos en lo que han atravesado mis preguntas, o digamos, a lo largo de los años, yo diría que cambió la manera de poder leer los textos. Quizás antes uno leía, me parece, cuando era un poco más chica, desde un punto de vista más de entender lo que leía, de hacer una lectura comprensiva y poder recortar alguna pregunta. Y cuando fui creciendo, me parece que en ese movimiento donde uno va evolucionando, atravesado por muchas cuestiones, como los maestros,
las distintas alternativas que uno tiene para formarse, no solamente en los posgrados, sino en los grupos de estudios, el quizás establecer alguna transferencia de trabajo con alguna escuela de psicoanálisis, bueno, con la universidad, en algunas también propuestas universitarias sobre psicoanálisis. Eso me permitió hacer en este momento como un pasaje que tiene que ver, ya desde hace algunos años, sentirse atravesado por los textos y a partir de eso poder, digamos, seguir preguntando, interrogando los textos para producir, ¿no?, una nueva vuelta que no solo teórica, sino que se puede articular a la clínica, ¿no? Y textos son muchos, pero digamos, podríamos decir que la lectura de los textos freudianos es fundamental, ¿no?, para poder posicionarse desde una ética que tiene que ver con la ética del inconsciente freudiano, llevar digamos, la clínica en relación a ese postulado. Por otra parte, Lacan justamente retoma y hace una relectura de Freud y sostiene este inconsciente, ¿no? Y luego lo va, en el movimiento teórico lo va recreando, pero esa lectura es necesaria, es la base de aquel que desde su deseo elija, ¿no?, la clínica psicoanalítica como su camino. Y después de Lacan hay textos así que me han marcado y que me parecen como centrales. Yo te diría que, bueno, los escritos técnicos de Lacan, me parece que el seminario 10 es como clave, en el seminario 5, el de las formaciones del inconsciente. Y después hay varios textos de Lacan, pero el que me parece que da un vuelco y que a mí me hizo como pensar la clínica desde otro lugar, con aportes nuevos, es el seminario 20, Ancor, que me parece un gran seminario y bueno, y también muy arduo de leer y que, bueno, en cada nueva lectura hay una nueva vuelta también de descubrir, ¿no?, cuestiones teóricas que se pueden articular a la clínica, pero además que te permite pensar la clínica desde otro lugar. Los analistas dentro de la formación de cada quien hacen distintas lecturas del psicoanálisis. Digamos que no hay un único psicoanálisis donde todos los psicoanalistas estemos todos de acuerdo. De hecho hay escuelas y hay incluso orientaciones que pueden ir para la escuela inglesa o escuela francesa, digamos, o más psicología del yo, digamos, muy amplio el psicoanálisis. Con respecto a esto, quisiera saber cuál es tu posición con respecto a lo que sería el psicoanálisis, si tomás un poco de distintas orientaciones, si hay algo que te acerca un poco más a tu lectura del psicoanálisis, y si dividís también a Lacan en primer Lacan, Lacan intermedio, último Lacan, o lo tomás como una totalidad, digamos, para comprender un poco el psicoanálisis y trabajarlo desde lo clínico también, ¿no? Incluso hay distinciones con respecto a Lacan no dice lo mismo que Freud. Hacen distinciones concretas de decir, dijo algo totalmente distinto, ¿no? Y bueno, son relecturas que hay. Quisiera saber cuál es tu posicionamiento con respecto a esto. Yo soy miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, también me formé dentro de la escuela freudiana. Son muchos años de transitar por allí, luego de la universidad. También he concurrido a otros espacios, y lo que me parece como central es esta
cuestión que se produce con la EOL, la escuela de la orientación lacaniana, que, bueno, hay una divergencia con la EOL en tanto y en cuanto está dirigida por Jacques Allen Miller, que es el yerno de Lacan, quien es el heredero de la obra de Lacan y quien de alguna manera hace toda una relectura de Lacan, pero que podríamos decir se trata de un psicoanálisis milleriano. Esto es lo que quizás se pone en cuestión, ¿no? Leer a Miller no es leer a Lacan, y este es un punto que no impide leer a Miller, de hecho, pero creo que hay que tener en claro que no es lo mismo leer a Miller que leer a Lacan. Y esta es la cuestión, ¿no? Pero bueno, en cuanto a mi posición es haber elegido formarme en una escuela, tener una pertenencia, tener una transferencia de trabajo en una escuela de psicoanálisis, y es un modo también de transmitir y de mantener la vigencia, ¿no? A través de lo que implica trabajar dentro de una escuela. Igualmente se puede participar de diferentes modos, por ejemplo, asistir a distintos seminarios de la formación que ofrece una escuela y poder de ese modo ingresar en una tarea que puede ser tanto teórica como hay ofertas de la práctica y de la supervisión dentro de estas escuelas de psicoanálisis. Y en mi caso particular, me parece que esta pertenencia me permitió también como un avance, que fue la posibilidad de transmitir, ¿no? Pasar de ser un participante que escucha, que se forma, que digamos que está en una tarea como oyente muchas veces, ahí hay como un avance a poder ser más activo y continuar, por supuesto, con la formación, y dentro de esa formación la transmisión también como posibilidad, ¿no? De que el psicoanálisis se pueda, ¿no? Que pueda perdurar en otras generaciones de analistas. Sigue resonando, algo de la resonancia, ¿no? Que se pueda empezar a tener una continuidad entre generaciones y generaciones, y también ahí voy a un punto clave que es, me parece, la actualidad, ¿no? Con respecto, sé que trabajaste muy bien el tema de género, ¿no? Últimamente, o por lo menos el año pasado. Y hubo todo un gran debate también, ¿no? Del cuestionamiento del patriarcado con respecto a la obra de Freud, incluso algunas teorías más feministas y de cierto fanatismo, por ahí lo incluían a Lacan también como que era un legado del patriarcado. ¿Cómo lo has trabajado vos el tema del género? ¿Cómo lo ves vos? Y ¿cuál es la lectura que tenés con respecto a esto, ¿no? Bueno, he tenido la oportunidad de conversar con una licenciada que se dedica a la formación, estudia y se forma en la perspectiva de género. Y bueno, el psicoanálisis tiene mucho para decir en diferentes temas de la actualidad. Uno de los temas actuales es la violencia de género. Pero bueno, el psicoanálisis tiene una posición que tiene que ver con poder escuchar al sujeto en su singularidad. Y hay una conexión, por supuesto, con lo que es el discurso jurídico, por un lado, y con el discurso feminista, por otro lado, pero tanto el discurso jurídico como el feminista tienden a un análisis universal de la problemática, que en algún punto lo que el psicoanálisis puede proponer ahí es un cruce transversal con estos discursos, manteniendo la escucha de la singularidad de cada caso.
Esto no implica no atender a ciertas cuestiones muchas veces jurídicas porque llegan de esa manera al consultorio, pero lo que no se puede hacer es una generalidad de las cuestiones clínicas, como los síntomas que puede traer un paciente, el tipo de sufrimiento, el tipo de demanda que realiza. Cada una de esas cuestiones es singular. Algo a lo cual quiero llevar ahora, por ahí dejar de lado un poco el área más académica o teórica y ir al consultorio, a la cuestión clínica. En los últimos tiempos, salgábamos un poco de lo que es el foco de la pandemia, de la cuarentena y todo lo que está pasando a nivel mundial. ¿Cuáles eran las consultas que más recibías en tu consultorio y con qué demanda venían los consultantes iniciales que después seguramente se transformaron en analizantes? Bueno, ¿vos decís en relación a la pandemia o en general? Sí, puede ser de antes para no quedarnos con esto, con este último trayecto de la pandemia. El año pasado, los últimos 2-3 años, digamos. Para salir un poco, porque me imagino que esto habrá incrementado mucho. Sí, hay un cambio, me parece, en las presentaciones clínicas desde hace varios años, que tienen que ver con presentaciones más graves, de cuadros clínicos, ¿no? Que para el psicoanálisis se tratan de estructuras clínicas, y dentro de estas presentaciones, en general, todo lo que tienen que ver con patologías que incluyan la impulsividad es algo bastante recurrente. También cuestiones que tienen que ver, sobre todo en la actualidad, con la angustia que provoca el encierro, la angustia que provoca el aislamiento, todo aquello que tiene que ver con crisis de pánico, depresión, pero en general en los últimos años fundamentalmente las consultas tienen que ver con patologías que incluyen cuadros de compulsión, de impulsión, como trastornos alimentarios, cutting, bueno, la violencia de género, bueno, y algunas otras cuestiones que incluyen ingesta de drogas o de alcohol, ¿no? Siempre dentro de esa variación que tiene lo compulsivo, ¿no? Yo trataría de titular esto, por este encuentro, la última enseñanza de Lacan apunta a algo del no todo fálico, ¿no? Digamos, está mucho del goce fálico y apunta al no todo. Y en este caso, justamente hablamos de otras cosas y me traté de escapar un poco de lo que es la pandemia, la cuarentena, porque me parece que hay un exceso constante de información sobre esta temática y sería como caer en el todo, en este caso, ¿no? Volver a hablar de esto mismo. Pero hay algo que nos atraviesa, que es esta situación, en este contexto, y la pregunta va hacia cómo se tuvo que readaptar tu clínica del pasaje del encuentro presencial a la virtualidad, ya sea telefónicamente o a través de una computadora o algo más de videollamada. ¿Cómo fue ese pasaje? Este encuentro con lo real que implicó el virus, ¿no? Hizo que nos tuviéramos que readaptar con bastante urgencia. No es que hubo una posibilidad de pensar de qué modo armar dispositivos clínicos, sino que frente a la urgencia del planteo del aislamiento social preventivo y obligatorio, nos reacomodamos utilizando, por lo menos lo que tiene que ver con la clínica psicoanalítica y con todo lo que es el marco psicoterapéutico en salud mental, nos tuvimos que reacomodar utilizando distintos dispositivos electrónicos, ¿no? Distintas aplicaciones como, bueno, la utilización del videollamado fundamentalmente, pero bueno, he utilizado también Zoom con algún paciente y esto permitió una continuidad de trabajo, ¿no? Además de continuar con la atención clínica, de trabajo, digo, en términos de poder subsistir, ¿no? Bueno, son dispositivos muy diferentes respecto de lo que es el trabajo en el consultorio, ¿no?
sobre todo si en pacientes que se pueden tener en diván, por ejemplo, se pasa a un dispositivo diferente, en donde, bueno, uno sostiene el trabajo clínico con la imagen virtual. El cambio es muy importante porque el paciente nos recibe en su ámbito privado y también el psicoanalista está quizás en su ámbito privado, atiende desde su casa. El paciente tiene que buscar un lugar donde pueda hablar y está en el marco por ahí familiar. Así que bueno, la reacomodación se realizó dentro de cierta emergencia y bueno, se logró, se sostiene desde estas posibilidades virtuales que me parece que abren un campo de trabajo, la virtualidad, que tiene que ser pensada, ¿no? Me parece que no está agotado, ni mucho menos, cómo pensar los dispositivos y qué efectos va a tener esto en la práctica. Pero me parece que, bueno, que todo eso va a ser a PRECU, ¿no? Dentro de un tiempo. Este es un tiempo, Lacan plantea tiempo de comprender y tiempo de concluir, y me parece que estamos en un tiempo de comprender y que podremos hacer una lectura a PRECU dentro de un tiempo, pero que es un dispositivo que quizás llegó para quedarse y para tenerlo en cuenta, ¿no? Justamente te iba a preguntar si considerabas que iba a llegar para quedarse y si lo ibas a implementar de ahora en más como una posibilidad paralela a la que va a surgir a futuro, que sea la presencial. Digamos, si vas a trabajar de las dos formas, esto ya más personal, pero o tratarás de volcar todo a la clínica presencial y que esto quede como, bueno, una posibilidad en algún caso específico. Digo, ¿le encontraste como algún gustito de esta experiencia de tener el encuentro a través de una videollamada? Digo, algo positivo por fuera de la situación de emergencia que estábamos atravesando. Bueno, sí, me parece que es algo que se puede seguir utilizando. Creo que hay que pensar en qué casos puntuales. En principio, volver al consultorio, dado que muchos pacientes no se sintieron cómodos con estos dispositivos virtuales, pero me parece que posibilita, digamos, algo quizás que uno venía haciendo esporádicamente, como excepción. Ahora me parece que lo que puede llegar a cambiar es que no pase de la excepción a algo más cotidiano, y que, por ejemplo, pacientes que viven en el exterior o en el interior de nuestro país se puedan continuar atendiendo, o algunos pacientes que por limitaciones particulares que no puedan trasladarse pueda continuar por ahí temporalmente con una atención a través de dispositivos virtuales. Aún así se puede encarar toda esta situación y sostenerla, como dijiste en algún momento, para que esté al alcance, digamos, ¿no? Hay una posibilidad del alcance del psicoanálisis y de seguir nosotros como nuestra profesión, y también de que el paciente pueda consultar con su analista, digamos, y tener su espacio sin haberlo perdido. Y voy a tomar algo que no tiene conexión directa con esto, pero que te he escuchado alguna vez decir, de la importancia que vos le dabas, en algunos casos, ¿no? Fundamental, al trabajo paralelo, interdisciplinario, entre psicoanalista y psiquiatra, ¿no? Me parece, no todos los psicoanalistas lo leen de igual forma, de hecho escuchan algo psicofarmacológico y lo tratan de descartar, pero sabemos que en determinadas subjetividades es necesario acompañar paralelamente los dos procesos. ¿Qué lugar tiene la psiquiatría dentro de tu clínica, digamos, ¿no? Si es algo al cual recurrir. Bueno, sí, también hay controversia, y me parece que hay un psicoanálisis más ortodoxo que no acepta la interconsulta psiquiátrica, pero para quienes trabajamos con lo que llamamos casos graves o presentaciones graves, es una dificultad pensarlo desde esa perspectiva, ¿no? No hay posibilidades de trabajar con, por ejemplo, con desencadenamientos psicóticos sin la
interconsulta y el trabajo interdisciplinario con el psiquiatra. Y en ese sentido, la intervención de la medicación que pueda apaciguar a un sujeto para poder después trabajar desde la palabra de ese sujeto. Entonces, yo enfatizo por mi práctica desde hace muchos años, y en este momento estoy en una institución donde trabajamos con casos muy graves y donde el trabajo interdisciplinario es fundamental para justamente el armado de esa red entre el psiquiatra, el psicólogo. En mi caso, me posiciono en mi clínica desde el psicoanálisis, y la familia y el paciente, poder armar una red que de ese modo y con esa estrategia se pueda abordar, ¿no?, los síntomas graves. A veces son síntomas y otras veces lo que el psicoanálisis llama fenómenos, ¿no? Alucinatorios, delirantes, de pasajes al acto, de actings, con lo cual es muy difícil pensarse trabajar en soledad sin un abordaje interdisciplinario. Por eso, en mi caso, no me opongo, digamos, a el trabajo con el psiquiatra, ¿no? Me parece que hay que evaluar el caso por caso, eso por supuesto, ¿no? Y tiene que ver con hacer un buen diagnóstico, y en la estrategia, ¿no?, de pensar la cura, de cómo dirigir la cura. En muchos casos es insuficiente el trabajo solo psicoanalítico, se necesita de la intervención del psiquiatra, y en esa articulación poder pensar la mejoría de un paciente. ¿Verdad? Verdad, es verdad. Tomaste el término diagnóstico, ¿no? Algo que también puede ser bastante cuestionado por algunos psicoanalistas, el diagnóstico, porque podría caer un rótulo debajo de ese diagnóstico, ¿no? Un encasillamiento para algunos consultantes o pacientes. Y te quería consultar qué necesidad es tener un diagnóstico dentro de un tratamiento, si es algo crucial como para poder encarar la dirección de la cura, o podría pasar a un segundo plano y tener los encuentros más abiertos y ver qué sucede de ahí en más. No, el diagnóstico se construye, y lo que me parece es que uno no tiene que apresurarse en justamente, ¿no?, en diagnosticar. Se construye en la medida en que uno escucha y digamos, hay que escuchar no solo en una sesión, sino escuchar a un paciente en varias sesiones para poder ir haciendo esa construcción. Quizás vamos a decir así, con cierto recorrido, uno a veces en la escucha puede ir pescando algunas cuestiones que son centrales al diagnóstico. Es decir, si un paciente, por ejemplo, cuenta que tiene alucinaciones, uno puede ir pensando algún diagnóstico, ¿no? Pero esto siempre hay que darle un tiempo para que uno pueda pensar en la estructura. Sabemos que en el psicoanálisis a veces puede, dentro de una neurosis, haber algunos fenómenos como despersonalización, mini delirios, alguna alucinación, es decir, que el registro de lo real o de lo imaginario y lo real sea pregnante, con lo cual eso requiere, ¿no?, de tomarse un tiempo en la escucha para hacer el diagnóstico. Es muy importante el diagnóstico, no es secundario, porque es lo que al analista le permite no pensar en la estrategia de tratamiento, en lo que Lacan llama la dirección de la cura. Entonces no podemos
decir que sea secundario, ¿no? Sí, a diferencia del psiquiatra o de las neurociencias o de otros abordajes psicológicos, el psicoanalista se toma un tiempo para poder pensar de qué estructura se trata. Y no nos guiamos rápidamente por signos o por índices como o fenómenos como lo hace la psiquiatría, la psiquiatría médica o algunos otros discursos dentro de la psicología, ¿no? O tampoco nos guiamos por protocolos, ¿no? Por eso, como decíamos hoy, la importancia de la escucha singular de cada paciente, ¿no? Y la importancia que damos al decir, en el sentido lacaniano, ¿no? El decir de un paciente que es quien de alguna manera nos manifiesta su sufrimiento y nos va diciendo de sus síntomas. Entonces es fundamental la escucha y la posibilidad de tomarse un tiempo para esa construcción, ¿no? Otra consulta podría ser si considerás que los psicoanalistas, con la formación que uno tiene en la facultad y con las lecturas de Freud y Lacan, ya con eso sería necesario como para poder ser un psicoanalista y tener una formación estable, digo, dentro de la profesión o algo más con mayor peso, o es necesario requerir de otro tipo de lecturas que excedan un poco el psicoanálisis clásico, por decirlo de alguna forma. Bueno, es importante no solo leer a Freud y Lacan para la formación, no hay que exceden las otras lecturas, sino que son parte, me parece, de la formación, como leer a los lingüistas. Bueno, Lacan se basó no solo en los lingüistas como Saussure, Chomsky, sino que se basó en la filosofía, desde Heidegger, Aristóteles, leer otro tipo de autores que nos permiten una formación y quizás la posibilidad de abrir a un pensamiento que permita también articularlo con lo que uno viene pensando como psicoanalista y como más que nada en esta cuestión de ser lacanianos o freudianos, digamos, que pueda aportar en esa articulación, ¿no? Hay un texto muy bueno de Elizabeth Rudinesco, donde habla, ¿no?, del sistema de pensamiento lacaniano, y en ese sistema de pensamiento lacaniano, que es una construcción de Lacan, se ha nutrido de un montón de disciplinas. Mencioné la lingüística, la filosofía, pero también las matemáticas, también la literatura. Hay textos que pueden aportar mucho, como puede ser leer a Gastón Bachelard, como puede ser Hannah Arendt, Jean-Paul Ricard, que tiene ese libro tan interesante que es El conflicto de las interpretaciones. Tiene otro que es muy bueno, que es La metáfora viva, que ese texto va muy bien para pensar la metáfora en el psicoanálisis. Bueno, me parece que bueno, todas las lecturas que a cada uno, ¿no?, en su deseo lo convoquen, va a estar muy bien en esto de la formación, ¿no? Una diversidad. Diversidad de lecturas, incluso creo que... Bueno, hay un montón de lecturas, ¿no? Uno puede ir a la ficción también y retomar muchas cosas, por ejemplo Borges, ¿no?, como un autor excelente de acá, en el cual uno puede tomar parte de su obra, cuentos, y trabajarlos y analizarlos. Funes el Memorioso se ha trabajado muchísimo de psicoanálisis también, en algún punto, y otros que nos sirven como para ampliar un poco el campo, ¿no?, y no quedarnos solamente con lo teórico, ni con los seminarios, ni solo con la obra ya hecha por Freud. Pero sí, en cierto punto, creo que parte del deseo del psicoanalista es el querer formarse continuamente, ¿no?, y rodearse, digamos, del ámbito del psicoanálisis y salir a veces del mismo ámbito y no quedarse encapsulado, porque esa diversidad la que amplía bastante los horizontes para cada quien y el alcance mismo, digamos, de la formación, que es inalcanzable, ¿no?,
¿Coincidís conmigo en eso? No hay un alcance en el cual uno puede decirse, llegué a esta instancia y ya basta. Digamos, no es una postura, creo que un psicoanalista se pudiera dar ese lujo, ¿no? De quedarse en un posicionamiento más estanco. Al principio, ¿no? Autorizarse como analista es sostener este trípode de Lacan, que tiene que ver con la formación teórica, con el análisis personal y con la práctica clínica. Me parece que en ese nudo, ¿no? Se posiciona el que se autoriza como analista. Gracias. Bueno, gracias por todo. Muchísimas gracias. La seguimos. Bueno, espero que hayan disfrutado este encuentro. Agradezco a Suma su presencia y nos veremos en un próximo encuentro, en una próxima entrevista con otras grandes personalidades del psicoanálisis. Chau.